porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, Fernando, yo me vi completo Betty la Fea. Era una cosa que a la hora en punto, unos 10 minutos, yo estaba listo para ver Betty la Fea. Día tras día. Uno se vuelve esclavo. Algunos dicen, bueno, ¿pero cómo tú puedes ver novelas? A mí me encanta ver novelas. Sí, me encanta. Como la vida misma. Yo me acuerdo que cuando estábamos negociando los tratados Torrijos-Carter, el general tenía una señora que hacía el servicio y él la ponía a oír la novela. Y entonces, como los norteamericanos nos tenían grabado, entonces hacía que la señora le contara a su amiga la novela por el teléfono de él. Acuérdense que en esa época no había celular. Entonces la inteligencia de los Estados Unidos todos los días tenían que ganarse 2 horas escuchando a la doña narrando la novela. Para que usted vea lo útil que son las novelas. La Zulianita, que era la que estaba de moda en ese momento. Y le cuento una cosa, unas noticias internacionales, porque vamos a hablar primero del campo internacional que está dando la vuelta al mundo. Es una reunión del presidente Macron en el Palacio de los Elíseos. Con su perro. Con su ministro de Finanzas y la ministra de Ecología y un par de ministros. Y su perro labrador negro que adoptó hace un año se estaba orinando y se orinó frente a la chimenea del siglo XVII, ¿no? Y todos se echaron a reír y Macron le dice a sus ministros, lo que pasa es que ustedes le generan sentimientos encontrados a mi perro. Entonces, esa noticia le está dando la vuelta al mundo. Oiga, ahora que usted habló del pacto de la Moncloa, para irnos a España rápidamente, usted sabe que el pacto de la Moncloa fue, digamos, el diseño del procedimiento operativo normal para desarrollar la política posfranquista. O sea, de ese pacto, y usted vio la foto, ahí se encuentran dirigentes de alto quilate. Toda una historia de España, desde la derecha franquista hasta el comunismo marxito-leninista, pasando por la transformación del PSOE con Felipe González, que era una estrella en ascenso. Sí. ¿No? Había ahí su renuncia al marxismo, que fue lo más importante del y la intelectualidad de Tierno Galván, un intelectual. Bueno, esa era la España que creó la transición. Pero de esa época ahora, ese proyecto de transición se acabó, porque resolvió el cuarto problema transitoriamente que afectaba a España, que era el tema de la territorialidad, o lo que incluso se conocía como el problema catalán, bueno, que incluía a otras comunidades. A esa constitución de 1978 se le llama la Constitución catalana, porque 2 de sus redactores, de los 7 que escribieron, eran catalanes y sobre todo por el peso que tuvo el sistema de las autonomías dentro de esa constitución. Y le cuento esto porque a lo largo de la historia se vino eliminando el procedimiento operativo normal en el tiempo y España hoy queda situada en un momento en que la estructura política se encuentra prácticamente colapsada. Con la hegemonía que tuvo el Partido Popular al controlar todo, por primera vez, incluso su distanciamiento de Cataluña, lo que hizo fue profundizar las diferencias entre Barcelona y Madrid, que ya eran notorias desde hace una década, pero que nadie le prestó atención. Entonces hoy se encuentra España, digamos, en la cumbre se bifurcan los caminos. Exacto. O se desintegra la unidad española o se pelea por la unidad española. O se apuntala. Y el costo de cualquiera de las dos va a ser alto. No es fácil lo que le espera a España. Antes de que siga, José, una noticia, pues, una nota luctuosa. Acaba de fallecer el profesor Néstor Méndez, quien fue dirigente educativo por muchos años, así que más adelante daremos pues cuándo serán sus sepelios. Acaba de fallecer el profesor Néstor Méndez Villarreal. Un hombre de lucha, de muchas luchas. Exactamente. Y bueno, España enfrenta esta semana momentos difíciles en donde incluso la desobediencia civil puede ser un camino que tome Cataluña o busque Puigdemont busque una opción de ganar tiempo en este desgaste de la unidad española que ya le está costando enormes cantidades de dinero a la España, al Reino de España. Oiga, Fernando, nosotros nos asombramos de estar observando lo que está pasando en los Estados Unidos. Parece un país subdesarrollado intelectual y moralmente.
Usted sabe que en los Estados Unidos siempre se decía que el presidente de los Estados Unidos no pegaba mentiras. Bueno, hasta Nixon. Se Entonces decía, después decían que Nixon no podía decir la verdad. pero siempre se dio en el presidente, después de Nixon, una caída de eso. Por eso llega Carter. Sí, y Carter llega al poder precisamente con el tema y levanta el prestigio de esa institución que es la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, ahora los Estados Unidos vive una situación, ayer fue un día tan tenso en los Estados Unidos, por todo lo que pasó, donde senadores republicanos salieron al ataque del señor Trump y el señor Trump al ataque de ellos. Entre ellos el senador Jeff Flake, que en una vibrante intervención en el Senado, en el piso del Senado, en la Cámara ahí, dio un discurso transmitido en vivo, en donde hizo serias acusaciones contra el presidente y de inmediato la reacción de Trump atacando. Y las denuncias... que se lleva los 10 millones de... Y la denuncia del senador Corker, Bob, que ha puesto al presidente a decir que este es un incapaz y acusándose de todo. Es la política llevada a una expresión tan... chusmática, que incluso los senadores dicen que el presidente Trump ha hundido a los Estados Unidos en lo más bajo de la política. Con la estrategia de hablarle él a lo que él llama su base republicana, no le importa el ataque. E incluso estos senadores consideran que el señor Trump no es un ejemplo para los niños de los Estados Unidos. Fíjense cómo está el debate en los Estados Unidos y las investigaciones sobre Rusia. Ayer cuando iba a un almuerzo al Senado, le tiraron una bandera rusa. En los Estados Unidos están pasando cosas inverosímiles, pero el presidente de los Estados Unidos miente y miente sin asco. Es más, el senador demócrata Chuck Schumer dijo que vivimos de mentiras y mentiras en todo lo que el presidente Trump dice con respecto, por ejemplo, a la reforma impositiva. Ese Estados Unidos, que es nuestro amigo, que es nuestro aliado, está pasando por momentos muy complicados. Y es lastimoso, por ejemplo, para nosotros, que tenemos una gran estimación por los Estados Unidos, por su estructura, por su experiencia. Yo no catalogo a los Estados Unidos una sociedad perfecta, está lejos de ser perfecta, ha tenido muchas imperfecciones, incluso con nosotros. Pero sin embargo, a nosotros nos preocupa que una nación llamada a ser y a jugar un papel importante en el balance del mundo esté situada en esta contradicción tan permanente y tan engorrosa y que ya se está convirtiendo en algo que ya la sociedad, incluso el Partido Republicano, comienza a estremecerse. Y desde los ataques a John McCain, un héroe de la guerra, desde los ataques a representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, afroantillanas, ataques al que sea, el señor Trump con su tweet está mermando la capacidad de diálogo y gobernando con amenazas. Eso es peligroso para los Estados Unidos porque deja de jugar un papel en el mundo. Bien, eso va a seguir. Mientras en China, mis queridos amigos, terminó el Congreso. ¿Y qué Congreso? En este Congreso se consolida el liderazgo del presidente Xi Jinping, en donde, fíjese usted, el carácter de la cultura china. Lo que diga el presidente Xi Jinping ha sido elevado a carácter del pensamiento. Es decir, si usted ve en la historia reciente de China, y hablo de reciente desde la revolución de Mao Zedong, cuando llegó al poder, Mao Zedong, el pensamiento de Mao era el pensamiento que inspiraba la teoría del Partido Comunista. Y los reglamentos del Partido Comunista son más importantes que la Constitución en la República Popular China. Bueno, ayer se decidió elevar a categoría de pensamiento todo lo que diga el señor presidente de China. Y es el segundo elevado a ese nivel. Ni siquiera Zhou Enlai ni... No. Zhou Enlai, que fue asistente de Mao Zedong, no. Ni Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue elevado a la categoría de proyecto. O sea, un poquito por debajo de Mao, pero ahora el compañero presidente de China Popular está elevado a esa categoría. Con una visión estratégica del presidente, que es lo que quiero señalar en positivo, de 50 años hasta el 2050. Él ha señalado el camino.
de la República Popular China. Y ese camino de la República Popular China, y aquí la importancia de ello, va a abrir una expansión del consumo de ese país y de la capacidad exportadora de ese país, que nos va a plantear a nosotros, los panameños, lo hablaba ahorita con Guillermo, la necesidad nosotros de estudiar desde ahora una ampliación a la vía acuática. Fíjense la importancia de lo que está ocurriendo en la República Popular China. La recuperación, la incorporación al mercado de millones y millones de ciudadanos chinos al consumo va a requerir que China tenga que importar volúmenes increíbles de mercancía y de reexportar volúmenes inconsiderables de bienes procesados. Y una de las rutas por lo que esos bienes van a pasar, no hay la menor duda, será por el Canal de Panamá. Y eso nos tiene que plantear a nosotros que tenemos que pensar con esa visión. Y dentro de la visión de China está convertirse en un modelo tecnológico. Y yo me pregunto, ¿no sería importante que para la visión de nuestro país, viendo el nuevo recomposición del mundo, nosotros hagamos de la educación el perfil de los próximos 30 años y la modificación de nuestra Constitución a partir del próximo gobierno con un perfil también de 30 años que nos permita de tener un órgano judicial autónomo, una asamblea autónoma, capaz de llevar a la asamblea a los mejores hombres y mujeres del país, eliminando el clientelismo? ¿No les parece a ustedes que era el momento de nosotros de replantearnos, usando los modelos que están ocurriendo, los problemas en los Estados Unidos, este impetuoso desarrollo que plantea China y que replantea la India y Rusia? Y Turquía. Y Turquía, ¿no es importante para nosotros pensar en grande? Bien, se los dejo de ese tamaño, pero le tomo otro tema. Venezuela. Después de la decisión de 4 gobernadores de ADECO, de Acción Democrática, de juramentarse, y de hecho se juramentaron frente a la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de que dijeron que no la reconocían, solo de firmarla ya la reconocieron. Ya la reconocieron. La MUD, la Mesa de la Unidad, se fue para el cariño. Capriles decide que si se queda el dirigente Ramos Alú, él se va, y si se va el otro, él también se va. Y Enrique Capriles está llamando a la recomposición de la oposición. Yo creo que este trauma tenía que pasarle a la oposición venezolana, porque era necesario que se recomponga, es necesario que se recomponga la oposición venezolana para integrarse a un proyecto viable de sustitución del actual mandatario. ¿Por qué? Porque ya tienen suficiente tiempo en el poder y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es necesario formas nuevas de lucha política. La lucha de la confrontación en la calle, fíjese por ejemplo aquí en este país, ahora le voy a hablar sobre eso. Pero fíjese que las huelgas en Panamá y en cualquier parte del mundo ya dejaron de tener noticia. Aquí hay una huelga de educadores, no convoca a nadie. Hay una huelga de maestros y no convoca a nadie. Hay una huelga de transportistas, no convoca a nadie, porque las huelgas pasaron de moda. Las formas de lucha política han cambiado. Como cambia el mundo y cambia la superestructura de la sociedad, cambian las formas de hacer de lucha política. Estudiemos lo que está pasando en Venezuela, cómo se rompió, cómo el triunfo del gobierno que daban por muerto, todo el mundo daba por muerto que Maduro estaba listo, que representaba el 10%, bueno, de 23 gobernadores ganó 18. Sí, fueron los errores de la MUD los que llevaron al triunfo de Maduro, no fueron los éxitos de Maduro, fue al revés. Entonces hay que replantearse eso. Igual cuando analice usted a Panamá, mírelo siempre en el contexto de que nos guste o no nos guste, lo sepamos o no lo sepamos, nosotros, para bien, estamos inmersos en el mundo y por eso le brindamos estos segmentos para que usted comparta con nosotros, se meta a internet, mire lo que está pasando en China, mire los avances inclusive formidables que está teniendo Vietnam unificado, los avances increíbles a los que ha llegado Corea del Sur, los avances increíbles a los que ha llegado Malasia. Pero yo te lo pongo todavía peor, o mejor. No pierdan de vista a Ruanda, el país con más mujeres en su Senado y que desde hace 17 años está en una transformación de educación
y política que vale la pena copiar ese ejemplo. Ahora que en África hay varios ejemplos de estados que salieron de la confrontación de las guerras tribales para ir al camino del desarrollo. ¿Cuál fue la primera cosa que se dieron cuenta? La necesidad de elevar el nivel educativo de su población. Y algo de eso tenemos que hacer nosotros. De manera que lo dejamos allí para ver el tema interno. Tengo aquí una cosa importante que compartir con ustedes. Así es, Katy Dolande, porque, bueno, temas, obviamente el paro de transporte, inundaciones, atención, en Tonosí, en el río Chico, en la provincia de Coclé y en el área de Panamá Oeste, específicamente en Punta Chamé. Bueno, Fernando, continuando con nuestra agenda nacional, fíjese de las inundaciones en Tonosí, le digo lo siguiente. Una de las razones por la que el proyecto de riego de Tonosí para controlar el río Tonosí es una de las cosas de necesidad urgente para esa región, es porque, a diferencia de lo que dice la gente, la compañía diseñó, hizo los estudios y diseñó el proyecto de riego de la siguiente manera: con varias presas para recuperar agua, para cosechar agua ahora que está lloviendo y evitar precisamente estas inundaciones que hacen tanto desastre de año en año en Tonosí, y tener agua para regar cuando se requiere en el verano, y entonces poder hacer de esas miles de hectáreas, de ese hermoso valle, una producción, un granero de producción con alto nivel de tecnología. No podemos aspirar al desarrollo del agro en forma rentable si no incluimos el riego. Bueno, aquí viene esto. Si midiéramos los daños de las inundaciones solo del río Tonosí, se hubiera pagado el proyecto. Sí. Hay una cosa que en economía se llama los precios sombras, porque es muy difícil. Siempre la gente habla y no dice, bueno, ¿para qué vamos a hacer riego si no lo necesitamos? Lo que pasa es que uno hace el riego para esto, para controlar inundaciones y para tener agua cuando se necesita, que es para elevar el nivel de productividad. Pero los que no saben de esto hablan tonterías. El proyecto de riego Tonosí es una necesidad impostergable. Bien. El paro del transporte. Les decía que los paros están fuera de moda. No están de moda. Pero en Panamá hoy tenemos un paro parcial. No, el área metropolitana, incluyendo Panamá, Panamá Este, San Miguelito, Colón, no está realmente afectada en forma importante. La que está afectada realmente, con mayor énfasis, es el área correspondiente a Pasada del Puente, incluyendo Arraiján y La Chorrera. No toda la provincia de Panamá Este, porque no están funcionando ni el transporte del Valle, San Carlos, ni Chame. No, todo el puente para allá. Y hasta Coclé. Okay. Chiriquí sí está funcionando al 100%. Okay. Igual que parece que Herrera, buses sí, pero taxis. Poblacionalmente y con efectos directos de la economía metropolitana, Arraiján y Chorrera, que son los que mueven el mayor núcleo. Y esto plantea un problema, que es que al no existir el transporte público, se utilizó mucho transporte público. Y como no se abrieron las 4 vías para regresar, sí, con tu tiempo, una cosa que hay que preverla, hay que hacer como un procedimiento operativo normal. Si hay paro, abre las 4 en un solo tiro. No hay que pedir ni una orden. Creo que los transportistas se equivocaron por esa vía. Porque ya la población no está a favor de los transportistas. Vamos a estar claros, ¿eh? Hay un servicio que se presta mal y hay que hacer cambios en el transporte. Yo escuché al ministro de Seguridad decir, voy a citar textualmente, lo copié aquí, dice el ministro de Seguridad, el ministro Alexis Betancourt, quien utilice un transporte público para cerrar vías, el vehículo será removido. Se le retirará el cupo y la placa. Y el conductor será conducido. Yo, para no hacer una redundancia, el conductor será llevado a la ley. Okay. Ojalá eso pase. Ojalá eso pase. Porque es que lo que pasa es que aquí se está haciendo cosas de desorden y decimos las cosas y no las hacemos. Y no hay nada peor que amenazar sin cumplir. Por ejemplo, cuando usted le dice a un niño, no te pares, que te vaya a pegar. Bueno, si se para y usted no le pega, entonces usted está desautorizándose usted mismo. No lo amenace. Entonces, cuando usted va a dar una orden, usted esté seguro que la va a cumplir. Sí. Porque para poner orden en el transporte, la primera cosa que tenemos que es eliminar la ilegalidad. Cualquiera que ella sea. Fíjese que no, después no me pregunte, no Uber, fíjese lo que yo he dicho.
hay que eliminar la ilegalidad, cualquiera que ella sea. Y hay que eliminar el juegavivo. Y hay que reemplazar todo este juegavivo con educación vial. De manera que yo respaldo toda la acción dirigida a poner orden en el transporte público. Punto. Aquí no podemos andar con medias tintas. Porque las elecciones son en el 19. Habrá que tener un plan de transporte para el que va a llegar al gobierno. Ojalá lo tenga. Ojalá tenga un plan para el país. Bien, le dejo esto porque creo que debemos respaldar todas las medidas dirigidas a poner orden en el transporte. Porque estamos coexistiendo con un transporte medieval, no medieval, no, sin época medieval, no, pésimo. Mediocre. Pero mediocre, pero además, señor presidente, yo le he invitado a usted para que con su junto de su gobierno, ojalá el ministro de Seguridad, visite aquellos lugares que están destinados para ser los revisados. Para que usted vea que ninguno de esos buses estaría, no tiene que quitar ninguna placa, porque no tendrían placa. Esa es la primera cosa. No están diseñados para transportar personas en su calidad. Si se le hicieran el revisado, se darán cuenta que la gran mayoría tendrían que quedarse, no tendría que hacer ninguna medida. Porque ninguno de esos buses está diseñado ni preparado para conducir personas, porque ahí no está montando ganado. Y hay muchos conductores por debajo de la edad. Entonces hay que tener ciertas normas. Bien. Reitero, estoy a favor de poner orden. Pero yo quiero traer otro tema al debate y le voy a hablar a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, Fernando, hay un proyecto, que es el proyecto 573, que intenta reformar la Ley 6 del sector eléctrico en áreas importantes. La teoría de... Ayer intenté hablar con el director de la Secretaría de Energía, pero no pude localizar. Después me informaron que él no se encuentra en Panamá, sino que se encuentra en Asia. Entonces, como es la Secretaría de Energía la que produce este documento, pues quería hablar con él para darle mi punto de vista. Yo estoy profesionalmente en contra de este proyecto. Y voy a decir algunas cosas. En primer lugar, el argumento central de la autoridad, perdón, de la Secretaría de Energía, de que la Ley 6 está obsoleta, yo lo comparto. Pero la reforma tiene que ser integral. ¿Cómo nosotros pretendemos reformar el sector eléctrico si no vemos el centro de este problema, que es la autoridad de los servicios públicos? Y por el contrario, este proyecto de ley le pretende dar a la autoridad de los servicios públicos más potestad de la que ya tiene. Pero señores de la Asamblea Nacional, una de las grandes responsables del caos en que se encuentra el sector eléctrico es la incapacidad técnico-profesional de la autoridad de los servicios públicos y su abuso de la ley y la falta de más garras para tomar algunas medidas. Entonces la primera cosa que tenemos que transformar es la autoridad de los servicios públicos y poner como condición que para hacer, fíjese que la propia ley cuando habla de la empresa de transmisión pone unas características para los directores y me llama la atención que no pone ninguna característica para ser director de la autoridad de los servicios públicos. Porque el actual director de los servicios públicos no entiende el problema eléctrico, ni entiende el mercado, la economía eléctrica, ni el mercado de telefonía. Pero además, no entiende la función regulatoria, que es peor. Entonces, ¿cómo podemos reformar una ley para hacer cosas cuando quien está encargado de la autoridad regulatoria está violando la propia ley y está además sin entender cuál es el papel de la autoridad regulatoria? Y se crea un mecanismo que se llama la agencia comercializadora para la compra de energía. Y tengo la impresión que esto está diseñado para resolver problemas de unos de los sectores que son los sectores que producen la energía eléctrica. Y yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Señores diputados, ¿qué beneficio obtienen los clientes de los servicios eléctricos, nosotros los usuarios, con estas transformaciones? ¿Qué garantía tenemos nosotros de que los precios de energía van a mantenerse estables
para dar una cifra, y que no se va a fortalecer ya el carácter monopólico del sector eléctrico como está diseñado actualmente. Y como esta ley pretende reforzarlo. ¿Cuál es? Fíjense, se han detenido en explicar el problema de un sector. Pero ¿cuál es el mensaje que ustedes, la autoridad, perdón, la Secretaría de Energía le da a los usuarios del sistema eléctrico? ¿Cuál es el interés de transformar ETESA? Y le pregunto ahora a los diputados, ¿ustedes tienen algún informe financiero que le diga a usted cómo se encuentra ETESA ahora mismo? ¿O algún informe que le diga cuál es la necesidad de transformar la ETESA? ¿Y cuál es el sentido de esta ley? Esta ley está diseñada para privatizar y crear las condiciones de privatizar ETESA, y si es así, dígalo. Y si no es así, entonces póngalo claro en la ley. Pero ETESA no se va a resolver con esta reforma. Los problemas de ETESA son esencialmente de la falta de planificación a largo plazo de los activos que necesita para mantener una red de transmisión primaria y secundaria de alto nivel de eficiencia y de alta confiabilidad, y además la falta de una política financiera de largo plazo. Usted necesita un administrador para esa empresa que está quebrada. Y ahora a los grandes negocios se les hace la boca agua con meterle el diente a esta empresa porque está quebrada, igual que pasa con el Irán. Estas dos empresas, ETESA, y lo he dicho aquí varias veces, están financieramente quebradas. Y el interés pareciera caminar a una solución no para favorecer a los usuarios, que al final somos nosotros. Yo no he visto ninguna comunicación, pero ninguna, de ningún ente, ni de la autoridad de los servicios públicos, ni de la transmisión, ni de, para que nos digan a nosotros cuáles son los precios perspectivos que ellos tienen para la transmisión, para la generación, cuál es el precio promedio, cuál es el destino de ese llamado mercado ocasional, o el llamado spot market, que sirvió de especulación para que en los años posteriores a la llegada de Martinelli al poder, el precio que lo llegó hasta 850. ¿Y quién pagaba eso? Nosotros. Y las empresas generales hidráulicas y térmicas tuvieron altas tasas de ganancia. Yo les pregunto, señores diputados, ustedes han sido informados, y de paso le pueden informar a este país cuáles son los beneficios que va a tener la comunidad y cuáles son los beneficios a largo plazo del sistema que están creando. ¿Son estos cambios suficientes? ¿A quién están dirigidos estos cambios? ¿A quién benefician directamente estos cambios? ¿Cuál es la prisa? Si ustedes tenían este proyecto de hace un año, la Asamblea cierra sus sesiones el 31 de octubre. ¿Por qué no cogen este proyecto y lo dejan para el próximo año? A ver, ¿cuál es el apuro de estar discutiendo este proyecto ahora? Si ustedes tenían un año, está estudiándolo, ¿por qué lo presentan ahora para tambor batiente pasarlo a primero, segundo y tercer debate? ¿Esa es la intención? Claro. Esto no es tan problema. Me preocupa porque hay que hacer una cuarta línea. Hay que saber primero, antes de modificar a la empresa de transmisión, en qué estado se encuentra la empresa de transmisión y en qué queremos transformarla. Eso se lo tenemos que decir al país. Antes que hablar de la transformación de las leyes, necesitamos un proyecto. Igual que para el proyecto del agua, ¿qué queremos hacer con la empresa IDAN? ¿Y cuáles son los beneficios para los usuarios? Hagámosle caso a las preocupaciones del sindicato de trabajadores. Yo le propongo a la Asamblea, siendo hoy 25 de octubre, que no le dé primer debate, sino que consulte a los usuarios. Nosotros no hemos sido consultados. Nosotros, yo no hablo a mí, si no me quieren consultar a mí me tienen sin cuidado. Yo puedo expresar mi punto de vista cuando a mí me dé la gana. Pero si ustedes hacen una ley que lo que va a permitir es un retroceso en la competencia, o al revés, le va a dar más discrecionalidad a los funcionarios públicos, ustedes lo que están fomentando es las bases
para la corrupción y la parcialidad que caracteriza a la autoridad de los servicios públicos, hoy lo he venido repitiendo en forma sistemática. Le he pedido al director que nos explique, en el caso de las telefonías, por qué se ha negado la apertura del mercado para nuevas propuestas que tengan que ver con el suministro de Internet, y él ni le va ni le viene, porque responde a intereses económicos de otra gente. Ha parado proyectos de generación porque quiere, a pesar de que ha habido fallos de la Corte Suprema de Justicia en un camino, él va en el otro camino de la ilegalidad. Entonces, señores diputados, vamos a hablar serio. Sería un grave error de ustedes, en estos 4 días que quedan, a tambor batiente, meter algo que tiene profundas repercusiones en la vida de cada panameño. Cada vez que un cliente va a pagar una cuenta de luz, le mienta la madre a todo el mundo. ¿Ah? Entonces ustedes tienen que ser, ustedes que fueron elegidos para pensar en el país, piensen y pregúntenle a los que proponen en qué se benefician los usuarios del sistema aquí, en qué se transforma ETESA. ¿Por qué el interés de cambiar la estructura y la calidad de la junta directiva y no se le pone estructura y calidad a quienes deben ser los funcionarios públicos? ¿Por qué darle mayor nivel de discrecionalidad en las decisiones a funcionarios públicos si ella es la fuente permanente de la corrupción y de la arbitrariedad? Porque lo que debemos marchar es a un sistema de alta competencia y de alta capacidad de regulación. Cuando hablo de regulación no me refiero a intervención, sino la capacidad que tenga el ente regulador de poder garantizar que los acuerdos técnicos o las metas técnicas de las empresas se van a cumplir para darle el crédito, el beneficio a los usuarios del sistema. No es que la autoridad de los servicios, como es actualmente, es una empresa interventora y distorsionadora del mercado. Ellos se han olvidado del papel de la autoridad de los servicios públicos. La autoridad de los servicios públicos fue creada con el propósito de regular en forma imparcial la relación entre productores del sistema y consumidores del sistema, no para intervenir e interpretar absolutamente nada. De manera que yo le explico todo esto porque tengo mis serias oposiciones a este proyecto. Como sé que no les importa a los señores que están dirigiendo esto, y le digo, no he podido conversar con el ingeniero Urrutia, a quien me une un aprecio personal y profesional, no se encuentra en el país, pero vi que la prisa de hacer esto me indica a mí que no hay la intención de un debate sano. Entonces mejor hagamos las cosas bien. Déjelo para enero, cuando ya pasa todo este clima que estamos viviendo, entonces en una forma sensata, con la brisa del verano y sin prisa, lo miramos. Y si alguien tiene un apuro y esperó un año, ¿por qué tenemos que resolverlo en 4 o 5 días? No hay tiempo para un debate. Hay una preocupación de la PEDE y de la Cámara de Comercio. De la Cámara de Comercio, hay preocupación de los sindicalistas y ellos dicen que es que ya la consulta se hizo. Pero si esperaron un año, ¿por qué esperaron al final para hacerlo? No den un madruganazo. No cometan ese error. El sector eléctrico es altamente sensible y es un sector, señor presidente, de seguridad nacional. No juguemos con esto.